Vamos a hablar de la primavera de 1936, que fue un periodo que unos han utilizado para justificar en su momento el golpe de Estado, pero en cualquier caso fue un momento bastante convulso y el preludio evidentemente del golpe del 17 de julio. Uno de los argumentos más utilizados tanto por los franquistas como luego por los franquistas es que para justificar la sublevación era el supuesto caos que se vivía en las calles y que no era sino la antesala de una revolución, más una revolución bolchevique que estaba en marcha, ¿no? Esta justificación ya la utilizó Mola en el apartado 6 de la instrucción reservada número 1. Sabéis que Mola antes del golpe hizo una serie de instrucciones reservadas que eran más o menos dando las órdenes y cómo se tenía que preparar el golpe, cómo llevar a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? En este apartado 6 de la instrucción reservada número 1 dice: conquistado el poder se instaurará una dictadura militar que tenga por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley y reforzar convenientemente al ejército para consolidar la situación de hecho que pasará a ser de derecho. Es decir, ya se utiliza desde los primeros momentos como un argumento esta supuesta, estos caos en las calles, etcétera, ¿no? A los que siguen defendiendo, yo lo digo que hay muchos de los que llaman historietadores o juntaletras que siguen defendiendo esta teoría, ¿no? De que esta situación en la primavera del 36, por no decir desde febrero, que es cuando gana las elecciones el Frente Popular, hasta el 17 de julio, había tanta violencia en las calles, había tantos muertos, etcétera, que era insoportable ya la situación de desorden público que había, ¿no? Claro, yo a estos que siguen defendiendo esta teoría les preguntaría qué habría que hacer en un país donde hay más de 700 asesinatos políticos y más de 3.500 actos de violencia en menos de 5 años. Pues ese país era España del 75 al 82, de 1975 a 1982. Es decir, entonces esta misma gente también justificaría el golpe de Tejero y Sía, ¿no? Porque si 700 muertos y 3.500 actos violentos no les parecen suficientes, ya veremos en comparación con los actos violentos o las víctimas mortales que hubo en este periodo, pues no se entiende que para una determinada cosa apliques unos parámetros y para otros otros, ¿no? Otro argumento que solía utilizar es que había un plan elaborado por el gobierno para terminar con las derechas. A este respecto el historiador Francisco Sánchez Pérez es muy explícito, ¿no? Dice: en cualquier caso no había en marcha una sistemática alineación de derechistas que condujera a la guerra ni la legitimase. Quienes lo dicen deben probarlo o son simplemente falaces. Yo os aseguro que son simplemente falaces, por una cosa que veremos en el transcurso de la clase, ¿no? Luego lo ampliaré. Hubo muchas más víctimas de izquierdas que de derechas. Otros también dicen que también se produjo y todo este entorno de violencia porque los discursos se radicalizaron, ¿no? Y se radicalizaron teóricamente por los que eran los dos líderes, uno de la derecha y otro de la izquierda, y le dan nombre a estos líderes, que son Calvo Sotelo por un lado y Largo Caballero por el otro. Primero, Calvo Sotelo no era el líder de la derecha, como ya veremos. Otra cosa se ha vendido de algunos tertulianos, incluso que han defendido, ¿no?, que fue un asesinato de Estado. Ya veremos luego cómo rebatimos esto. No era ni mucho menos el jefe de la oposición, entre otras cosas porque me parece que tenía 12 diputados, mientras que Gil Robles tenía 88. Es decir, si había un jefe de la oposición, evidentemente no era Calvo Sotelo, sino Gil Robles, que no es que tuviera un discurso muy moderado, que además lo fue increciendo en el transcurso del tiempo, pero evidentemente no llegaba todavía a los límites que veremos más adelante a los que llegó Calvo Sotelo, ¿no? Y evidentemente Largo Caballero menos. Es decir, Largo Caballero en ese momento ya había unas serias disensiones dentro del propio
Partido Socialista y dentro de la UGT, donde sabéis que había, digamos, 3 grupos, el más de derechas o más conservador, dirigido por Besteiro, uno más centrista por Indalecio Prieto, y este que sí podríamos decir que era la más de izquierda de la UGT y del PSOE, que era el dirigido por Pablo Caballero, pero él no tenía el poder, no ya sobre toda la izquierda, sino incluso todo el poder, no controlaba todo el Partido Socialista ni toda la UGT, ¿no? Redundando en esto de que no fue el momento más violento en el que se vio y cuando más desorden, digamos, había en las calles, es que en la misma España, aparte de esto que os he comentado, del periodo de la transición, en el mismo siglo XX, es decir, en los años 20, baste recordar, por ejemplo, la época del pistolerismo en Barcelona, ¿no? Sobre todo en Barcelona, donde pues, los asesinatos, tanto de un lado de líderes sindicales o de trabajadores inesperados, etcétera, estaban a la orden del día, como también el asesinato de empresarios, etcétera, por parte de grupos generalmente o casi siempre anarquistas, ¿no? Los que toman este argumento de que aquello ya era un caos, claro, toman como base documental la causa general. Tomarse como base un historiador que tome como una base cierta para sacar datos, extrapolar esos datos y darlos como seguros la causa general, es que no tiene ningún interés por la historia, no tiene ningún interés por decir la verdad de la historia. Generalmente, ¿qué ocurre? También lo utilizan aquellos historiadores, que os lo he comentado alguna vez, que nada más que cogen todos aquellos elementos documentales que les pueden servir para reafirmar su teoría. Y todos aquellos que no concuerdan o que pueden ser incluso negativos a su teoría los olvida. Entonces, claro, si yo me cojo la causa general como principal fuente documental, voy a decir que aquello era un caos, que se estaba preparando no una revolución comunista, sino 3 o 4, etcétera, etcétera. Es decir, no es un documento que sea fiable a nivel de documento histórico, sobre todo las conclusiones, en sus conclusiones. Cuanto a que también había mucho movimiento huelguístico, etcétera, hay que tener en cuenta que una cosa, si hubo movilizaciones, la gran mayoría estaban pidiendo la amnistía de los que aún continuaban presos por los hechos de octubre del 34, que volvieran al trabajo, los mismos trabajadores, hubo muchísimos despidos, miles de despidos después de estos hechos, etcétera. También porque querían que se aceleraran las reformas que habían quedado paralizadas durante el segundo bienio y que se habían iniciado en el primer gobierno, ¿no? Y además, porque hubo también más reivindicaciones, muchas reivindicaciones obreras, porque digamos que en estos años, ya en el 34, 35 se había empezado a notar en España de una manera fuerte el impacto de la recesión económica mundial, ¿no? Del famoso crack del 29, como ya os he dicho algunas veces, aquí en España, digamos, sus efectos llegaron un poco más tarde, ¿no? que en el resto de Europa. A esto había que añadir que en el momento en que triunfa el Frente Popular en las elecciones, hay una fuga de capitales masiva, una retirada de fondos grandísima, muchas amenazas por parte de los empresarios de hacer lockout por tener que readmitir a estos trabajadores o indemnizar a estos trabajadores que habían despedido tras la revolución, etcétera. Es decir, había una situación económica, socioeconómica, sociolaboral compleja, ¿no? Para que veamos, vamos a ir retrotrayéndonos para ver que, porque luego llegaremos al final, los que muchos dicen que el asesinato de Calvo Sotelo fue el detonante de la Guerra Civil. Esta es una de las mayores mentiras que se han dicho sobre la historia de la República, ¿no? Mira, nada más conocerse el resultado de las elecciones de febrero, Gil Robles, otros políticos y Franco pidieron a Portela Valladares que inmediatamente declarase el estado de guerra. Declarar el estado de guerra es más o menos como dar un golpe de estado, porque cuando está declarado el estado de guerra, la máxima autoridad es la autoridad militar. Entonces, cualquier cosa que hagas, eres juzgado y eres arrestado por militares.
Es decir, prácticamente decir, dar un golpe de Estado, pero la gente de izquierda, el Frente Popular, no puede llegar, no puede acceder al poder, ¿no? Aunque hubiera ganado legítimamente en las urnas, ¿no? Este intento, de hecho, el mismo Franco autorizó a varias provincias, mandó unas notas a varias provincias autorizándoles para declarar el estado de guerra en aquellas regiones, ¿no? No fue más adelante este verdadero intento, o quieras llamar como quieras, de dar un golpe de Estado, sobre todo gracias a la actitud del general Pozas, que era entonces el director de la Guardia Civil, que se opuso radicalmente a Franco, ¿no? Incluso dijo que aquello que estaba haciendo poco menos que era una charlotada, ¿no? Lo que pretendía. De los guardias de asalto, la gran mayoría de los guardias de asalto, y el propio Portela, que en el instante se enteró de esta nota que había mandado Franco, envió una nota a todos los gobernadores militares y civiles desautorizándole totalmente, ¿no? Diciendo que no, que de esta declaración de estado de guerra, nada, ¿no? Sobre la teoría también, ¿no? Otra de las tesis que mantiene que había un gobierno revolucionario. Bueno, estos es que no se han mirado la composición del gobierno. Todos eran republicanos. No había ni un solo socialista, ni mucho menos un comunista, nada. Todos eran republicanos. Porque en un intento que había habido anterior de que Indalecio Prieto formara, de hecho, Azaña le propuso ser el jefe de gobierno, cuando Azaña pasó a ser presidente de la República, ¿no? Dentro del propio PSOE le prohibieron que entrara a dirigir el gabinete. Incluso no querían ministros. Es decir, los primeros meses del Frente Popular, de hecho hasta que estalla la guerra civil, el gobierno republicano está compuesto única y exclusivamente por republicanos. No hay representantes de los partidos obreristas, ¿no? También dicen, otro de los argumentos, de que es que España en ese momento era un sin gobierno, ¿no? Que aquí no legislaba nada. Como veis, algunas de las críticas, y las recapacitando, lo estaréis escuchando ya en estos debates, de esta campaña y dichos por los mismos, ¿no? Yo cada vez que escucho al señor este del PP, a la cosa, me recuerda más a Calvo Sotelo en los discursos. Y si leéis algunos, o veis algunos de los mítines, incluso de sus intervenciones en las Cortes, a mí me pareció bochornosa la intervención que tuvo no hace mucho, ya con insultos, bueno, que veremos que era muy de Calvo Sotelo y muy de José Antonio en el Parlamento, ¿no? Insultar a los demás. Es decir, se está llegando a un discurso que, si veis estos discursos de estos momentos, de mayo, marzo, desde marzo a julio del 36, en determinadas voces veréis que son prácticamente lo mismo. El caos, se está rompiendo España, no lo sé yo por qué lado, exactamente los mismos argumentos, y argumentos además falaces y argumentos sin ninguna consistencia y mentir. Eso se les da de miedo, ¿no? Pues para esta gente que decía, ¿no?, que había un desgobierno, digamos que el nuevo gobierno legisló, y legisló mucho, de febrero a julio, sobre todo recuperando cosas que habían iniciado en el primer bienio y que durante el bienio negro, el bienio radical sedista, las habían retrasado directamente, las habían anulado, ¿no? Por ejemplo, se volvió a reponer en las alcaldías y en los gobiernos civiles a muchos alcaldes y concejales que en el periodo radical sedista habían sido apartados totalmente de una manera antidemocrática de sus cargos, ¿no? Se pusieron en marcha otra vez las leyes aprobadas en el primer bienio, y algunas con una fuerza inusitada, como fue la reforma agraria. En este periodo se dieron muchas más concesiones de tierra que en todo el periodo anterior de la República. Es más, por ejemplo, hubo en las tomas de tierra por parte de los jornaleros en Extremadura, que había habido muchas en el año 32, que los echaron durante el periodo, el bienio radical sedista, les volvieron a dar, sobre todo eran junteros, les volvieron a dar estas tierras de las que ya les habían sido concedidas y les habían expulsado, ¿no? Voy a discrepar ahora de una teoría que tiene un grandísimo historiador. El libro que os he mandado es uno de los coordinadores,
que es Eduardo González Calleja, que es posiblemente una de las personas que más ha estudiado todo este periodo, en concreto de la primavera del 36, pero que en el 2011 ha firmado una cosa, luego tengo que ser noble y decir que en el 2015 rectifica, ¿no? Pero en el 2015 decía una cosa que también han repetido, o repitiendo de alguna manera algunos historiadores, digamos, revisionistas, ¿no? González Calleja afirmaba: los gobiernos no lograron prevenir, o al menos reprimir con eficacia, los actos de violencia que proliferaron esa primavera. Los gobiernos no quisieron o no pudieron aplicar una política inequívocamente represiva que hubiese incrementado el malestar de las masas obreras. Esto no es cierto, porque si hubiera sido así, el mayor número de víctimas no hubieran sido obreros. Es una contradicción que, como ya digo, él mismo rectifica en 2015 cuando dice: cuando la violencia se fue desbocando, el gobierno no dudó en aplicar medidas de extremo rigor contra los propietarios de armas de fuego o las autoridades frente populistas que abusaron de sus poderes para imponer una privatización parcial de la seguridad pública. Esto dice porque es cierto que en algunos ayuntamientos o incluso algún gobernador civil, en el momento que vence el Frente Popular, empezaron a machacar, no literalmente, a gente de derecha. Es cierto, de alguna manera se estaban tomando la revancha de los 2 años en los que había sido al revés, ¿no? Y que incluso hicieron alguna barbaridad, ¿no? Esto, el gobierno se puso muy duro con ellos, con detenciones, juicios, etcétera. Es decir, no fue blando contra los obreros, ni mucho menos. Entre otras cosas, y como veremos en la siguiente clase, que va sobre las conspiraciones que hubo, sobre todo sobre la conspiración final, este gobierno, formado exclusivamente por el Cámara, le tenía más miedo a una revolución social que a un pronunciamiento militar o que a un golpe militar, ¿no? ¿Qué utiliza la derecha en esto para animar el cotarro, ¿no? Pues un discurso totalmente catastrofista, tanto en el Parlamento como en los mítines, además ayudado por una prensa, la prensa de derechas, que abundaba en este discurso, ¿no? Y sobre todo anticipando que se estaba, lo que os he comentado antes, preparando una revolución en todo orden, ¿no? Por ejemplo, en el diario La Época, el 3 de marzo del 36, se lee: o rinde España un supremo esfuerzo, sumando las energías de todas sus ciudadanas, o desaparece como nación, sepultada bajo la ola roja de Moscú, cuyas primeras víctimas serían precisamente los ciudadanos que aún intentan, en vez de combatir, contemporizar con la revolución. Es decir, a esto se refieren aquellas personas, aquellos políticos, que cada vez eran los menos, políticos, digamos, de derechas, pero que no tenían ninguna veleidad de golpe de Estado y mucho menos militar, ¿no? Por eso decía que estos que están contemporizando ahora, que serían las primeras víctimas de esta supuesta revolución dirigida desde Moscú, ¿no? Este discurso catastrofista se traslada a las Cortes, como os he comentado antes, aquí hay dos personajes en estos debates de las Cortes que destacan sobremanera, ¿no? en esta línea de este discurso, ¿no? Que son Calvo Sotelo y Gil Robles. Bueno, Calvo Sotelo, el día 15 de abril hace un relato sobre todo lo que había pasado, todo lo que estaba pasando en las calles, esta situación de violencia, y según él, desde el 16 de febrero del 36 al 2 de abril, se habían producido 163 asaltos a sedes políticas y domicilios particulares, 100 iglesias quemadas y otras 36 asaltadas, 11 huelgas generales, 169 motines, 39 tiroteos, 24 atracos, con un saldo de víctimas de 345 heridos y 74 muertos. Claro, ¿qué problema tenía esto? Y otras cifras que veremos más que dio otro día Gil Robles, que juntaban churras con merinas. Ahí lo metían todo en el mismo saco. El entonces embajador de Estados Unidos, Claude Bower, que tiene un libro
delicioso que él me hizo en España, donde son sus memorias sobre el tiempo que estuvo de embajador aquí en España, comentó, ¿no?, sin cierta ironía, decía: todos estos incidentes eran cuidadosa y sistemáticamente compuestos diariamente y publicados en los periódicos antidemocráticos bajo el titular permanente: desórdenes sociales en España. La prensa extranjera daba la mayor importancia a esto. Era como si en los Estados Unidos, por ejemplo, todas las peleas, todas las muertes, todos los robos, los crímenes, huelgas, no importa lo insignificante que fuere, se anotaran y se publicaran en la primera página del New York Times bajo el título permanente: desórdenes sociales en los Estados Unidos. Es decir, pues es que estos metían todo. Es decir, lo que sí se había producido, digamos, con una raíz directamente política, como el individuo que había ido a atracar un banco o cualquier, decir, mezclaban delitos comunes con, digamos, lo que podían ser considerados como delitos políticos, ¿no? El 15 de abril, Calvo Sotelo fue uno de los días que soltó una violencia verbal desmesurada, ¿no? Habló incluso de presentó una ley, una proposición de ley a las Cortes, que dejaba ver bastante claramente cuál era ya su posicionamiento político, incluso su posicionamiento con respecto a la República, que no era otro, sino el de provocar un golpe de Estado militar, ¿no? El día 19 de mayo, Casares Quiroga, que ya estaba un poco harto, por este mismo día 15 de abril, a este discurso violento de Calvo Sotelo, Casares Quiroga le responsabilizó de que si había cualquier tipo de levantamiento militar, él era el responsable, ¿no? En la elección del 19 de mayo, Casares Quiroga, que ya estaba un poco harto de lo que estaba viendo, de que esta dialéctica pregolpista se estaba afianzando en las Cortes, dijo: se han acabado las contemplaciones con los enemigos, claros o encubiertos, de la República. Cuando se trata de un movimiento fascista, digo fascista sin determinar a esta o aquella organización, pues todos sabemos qué es el fascismo y cuáles son las organizaciones fascistas. Yo no sé permanecer al margen de esta lucha y os manifiesto, señores del Frente Popular, que contra el fascismo el gobierno es beligerante. Casares Quiroga no era precisamente el más rojo, no ya solo de este gobierno, sino del Frente Popular, ¿no? Pero sí era un demócrata y sí estaba viendo que el avance de estos golpistas, de este fascismo, estaba llegando, y muy claramente al Parlamento, ¿no? A este discurso le contestó, además de manera airada, Calvo Sotelo, haciendo un llamamiento, prácticamente haciendo un llamamiento a la sublevación militar, ¿no? Él dice: un general al frente de un departamento como el de guerra sería un dique magnífico, probablemente irrebatible para la anarquía. Porque está pidiendo ya que haya militares en el gobierno, vamos a decir directamente que los que tienen que tomar el gobierno son los militares, ¿no? En esta misma sesión, Calvo Sotelo, como ya he dicho, era muy aficionado a los insultos. José Antonio Primo de Vera en el Parlamento también a los insultos y de vez en cuando a los puñetazos. Profirió unos insultos irrepetibles contra un diputado socialista, Bruno Alonso, que tuvo la mala idea de intentar replicarle, ¿no? El 1 de julio se atribuyeron a Ángel Galarza. Ángel Galarza era un diputado socialista, unas palabras dirigidas a Calvo Sotelo que algunos lo han tomado como una amenaza, ¿no? Le dijo: contra quien pretende ser jefe del movimiento fascista y conquistar el poder por la violencia, para llevar a los que militan en partidos de izquierda a los campos de concentración o a las cárceles, la violencia es legítima y se puede llegar en tal caso hasta el atentado personal. Estas supuestas palabras de Galarza no están en el diario de sesiones. Y aprovecho para vos a decir que cuando tengáis un rato libre o tal, meteros a ver sesiones de este periodo, de cualquiera de la República, porque algunas son verdaderamente magníficas, ¿eh? Y no vais a aburrir. Si cogéis sobre todo, por ejemplo, estas de abril, mayo, junio del 36, no vais a aburrir y vais a ver muchas, cuando os vais a dar cuenta de las equiparaciones con los discursos de ahora, ¿no? El día 1 de julio, Calvo Sotelo ya, no le puedo decir ya se había desatado la melena porque era más bien calvo, pero vamos, ya estaba que no había quien le frenara. Y dice: frente al Estado estéril, yo levanto el concepto de Estado integrador
que administre la justicia económica y que pueda decir con autoridad: no más huelgas, no más lockout, no más libertad anárquica, no más destrucción criminal contra la producción. A este Estado le llaman muchos Estado fascista. Pues si este es el Estado fascista, yo, que participo en la idea de ese Estado, yo creo en él, me declaro fascista. Pues este señor sigue en un monumento al final del Paso de la Castellana. Ole. En ese mismo debate algunos sostienen que Dolores Ibárruri amenazó de muerte a Calvo Sotelo, porque se supone que dijo, al escucharle esta declaración de fascista, este hombre ha hablado por última vez. Vamos a ver. A esto se agarran mucho los historiadores para, entre otras cosas, pues señalar a Dolores Ibárruri como una asesina, ¿no? Bien, primero, no aparecen en el diario de sesiones estas palabras, y sabéis que en el diario de sesiones se apunta absolutamente todo, excepto si el presidente en ese momento del Congreso ha pasado aquí, por ejemplo, cuando los famosos escupitajos del supuesto escupitajo de este catalán y tal, la presidenta dijo algunas de las frases no aparecieran, no se llamaron fascistas y los otros golpistas y tal, ¿no? Pero eso sí aparece reflejado, es decir, que en un momento determinado se ponen unos puntos suspensivos, no hay transcripción por orden del presidente en ese momento de la mesa del Congreso, ¿no? Os he dicho, estas palabras de Dolores Ibárruri no aparecen en leer de sesiones, pero es que además de que han tomado esto como que dando por cierto lo dijo. Bueno, bastantes años después, Josep Tarradellas y Salvador de Madariaga, que eran entonces diputados y que estaban en el Congreso, dijeron que ellos las habían oído. Bien. Josep Tarradellas, posiblemente, ya digo, muchísimos años después, confundió la fecha y a la persona con una amenaza que sí hubo, y además fue clara, de José Díaz, que por aquel entonces era el secretario general del Partido Comunista. José Díaz sí, amenazó directamente, vamos, de que se lo iba a cargar él, no que iba a encargárselo a nadie, ¿no? Y Salvador de Madariaga, en la declaración en la que hace esta acusación, está totalmente llena de contradicciones en la propia, de inexactitudes, de datos que están comprobados de que no son ciertos. Y todos sabemos que Salvador de Madariaga, el pobre, un gran intelectual, pero cojeaba de una pierna, ¿no? Y bastante además. Entonces, los diputados, cuando se sabe esto, ¿no?, que estaban más próximos a Dolores Ibárruri, es decir, los que estaban en los bancos de al lado, que lo tenían que haber oído muy cerca, desmintieron todos ellos, y no eran del Partido Comunista todos, desmintieron todos ellos que Dolores Ibárruri hubiera pronunciado estas palabras, ¿no? El 16 de junio, muchos historiadores lo han tomado como cuando ya se declara la guerra, entre comillas, entre ambos bandos, entre los, digamos, ya las dos facciones claramente que aparecen en España, es decir, las derechas y las izquierdas, ¿no? Gil Robles, en este discurso catastrofista, hace un nuevo balance de la situación, y él dice que ya habían sido 160 las iglesias destruidas, 113 huelgas generales, casi cierto, 289 muertos y 1.287 heridas. ¿No veis? Unas cifras bastante superiores a las que poco antes había dicho Calvo Sotelo. A esto le respondió, por ejemplo, Marcelino Domingo, diciéndole, como un poco lo que os he comentado ya antes, que había habido otras épocas anteriores en la misma historia de España donde había habido mucha más violencia, había habido más caos en las calles, etcétera, ¿no? Le habla del 1917, cuando de hecho hubo que convocar una asamblea en Barcelona, en 1921, en 1923, cuando es el golpe de Primo de Rivera, etcétera. Es decir, ya en este mismo le dice: no sigáis utilizando, ya estaba viendo un poco la maniobra, que la maniobra nosotros, otra táctica que cuanto peor, mejor. Es decir, cuanto peor, mejor para ellos, claro, que ya tenían en mente, como veremos, lo que era el golpe de Estado, ¿no? Daba igual que, ante estas cifras que solían dar Calvo Sotelo y Gil Robles,
Otros diputados, como la propia Dolores Ibarruri, Enrique de Francisco, que era de socialista, pues les resultarán con cifras que no tienen nada que ver con esta, y evidentemente sobre todo en cuanto al victimario, ¿no? El victimario no estaba siendo mayoritariamente de derecha, sino todo lo contrario, ¿no? Sobre la intervención de Carlos Sotelo González Calleja, acierta muy bien cuando él razona que realmente los discursos de Carlos Sotelo no iban realmente en contra ni del orden público, ni al gobierno, ni al frente del pueblo, iban contra el sistema democrático. Es decir, un hombre jamás había sido democrático, que ya claramente se había inclinado hacia el fascismo, y entonces realmente le importaba poco en el fondo quién estuviera gobernando, ¿no? Si fueran de izquierdas o fueran de centro o fueran de derecha, ¿no? Como os he dicho antes, también otro de los temas que se han recurrido, ¿no?, es que había muchísima conflictividad social y laboral. No es cierto, ya se explica un poco entonces por qué se hacen las huelgas, ¿no? Hombre, también ayudaba que durante 2 años prácticamente aquí no se podía haber movido absolutamente nadie, porque lo reprimían con una dureza, sobre todo a partir de octubre del 34, una dureza bestial, y también porque los trabajadores, los jornaleros, etcétera, no son tontos, saben que el gobierno que hay ahora está más receptivo a sus demandas, con lo cual las plantean en mayor medida, primero porque no van a tener tantísima represión como habían tenido en los 2 años anteriores, sobre lo que prácticamente se cercenó el movimiento obrero, y que iban a estar receptivos a lo que ellos les demandaban, ¿no?, en cuanto a mejoras. Casi todas, además, todas estas huelgas eran casi todas reivindicaciones sociolaborales, ¿no? Incluso en el campo, ¿no?, en el mundo rural, que siempre haya tenido durante todos estos años una conflictividad manifiesta. Para que os hagáis una idea, cogiendo nada más que 4 provincias de Andalucía, Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla, cojo Andalucía porque era donde más movimiento había habido en anteriores periodos a nivel agrario, ¿no? Para que os hagáis una idea, en 1931 hay 61 huelgas totales en estas 4 provincias. En 1932, 191. En 1933, 266. En 1936, solamente 66. Es decir, lo comparamos, tiene más o menos la misma cifra que el año 31, que es cuando se proclama la República, y muy inferior al año 32 o al año 33, cuando estaba gobernando también, recordemos, un gobierno progresista, ¿no? Como os he comentado antes, sí hay una importante ocupación de fincas, ¿no? Para que os hagáis una idea, en este periodo, solamente en Badajoz lograron asentarse 80.000 campesinos. En un corto periodo de 5 meses, y un total de 110.000 en España, es decir, bastante más de lo que se había conseguido en todo el periodo anterior, ¿no? También a nivel de huelgas, ¿no? Por ejemplo, en 1920 hubo muchísimas más huelgas, ¿no? En 1921, aparte de muchísimas más huelgas, hubo 300 muertos, es decir, una barbaridad, ¿no? Se puede afirmar, y además con documentación, porque generalmente los historiadores que intentamos honrar a nuestra profesión, que la queremos, cuando decimos algo intentamos demostrarlo documentalmente, no decimos las cosas por decir, no las inventamos. Hablo de los que nos tomamos, seamos de la ideología que sea, pero nuestro oficio con seriedad. Entonces, eso supone que los que somos historiadores es por vocación, ¿no? Entonces no debes de mentir a tu propia vocación, ¿no? Pues como digo, se puede afirmar, y además con apoyo documental, que la celebración que cada vez se vio en primavera se puede decir que era una táctica en gran parte premeditada por parte de la derecha. Como os he dicho antes, la táctica de cuanto peor mejor, ¿no? Y de alguna manera desde las izquierdas se intentó en varias ocasiones, en un discurso famoso de Azaña llamando a la tranquilidad, pero en el periódico El Socialista, el 14 de marzo del 36, se podía leer: las derechas quieren justificar un golpe de fuerza, hay que acabar de una vez con los provocadores, se pretende que la clase obrera, empujada a explosiones de cólera justa, se convierta en colaboradora inocente pero esencial
para luego ser víctima del turbio propósito que se estaba maquinando. Es decir, desde el órgano oficial del Partido Socialista se está haciendo un llamamiento a que no se caigan las provocaciones, porque muchos de los asesinatos que hay en este periodo son revanchas. Es decir, tú has matado a uno de los míos, yo voy y me cargo a uno de los tuyos, ¿no? Entonces, desde aquí, porque se veía también la intención que tenía toda esta provocación constante en la calle, ¿no? Que la intención era hacer que los militares salieran a la calle ya, ¿no? Y para que veáis que además esto era algo muy estudiado y muy preparado, el 1 de julio del 36, en el informe confidencial de estos que se mandaron, en el punto 3º, se lee, de General Mola: se ha intentado provocar una situación violenta entre los sectores políticos opuestos para, apoyados en ellos, proceder. Pero es el caso que hasta el momento, no obstante la asistencia prestada por algunos elementos políticos, esto se refería a gente como Gil Robles, como Carlos Sotelo, como Falange, etc., no ha podido producirse porque aún hay insensatos que creen posible la convivencia con los representantes de las masas que mediatizan al Frente Popular. Es decir, Mola está reconociendo aquí que una de las prácticas que se estaban llevando a cabo era provocar esta violencia. Es decir, ellos mismos lo reconocen. Bueno, evidentemente, ¿qué ocurre? Este documento no lo vais a ver muchos historiadores cuando hablan de este periodo. No voy a dar nombres porque no les quiero hacer publicidad tampoco, ya se la hacen en otros lados. La violencia, como os he dicho antes, la mayoría de las veces se produce por movimientos que habían empezado de manera pacífica, pues una manifestación, una celebración por un aniversario de algo, y que generalmente elementos de la ideología contraria se dedican a entrar a boicotearlos, ¿no? Este intento de boicoteo, ¿qué ocurre? Que produce o suele llevar a producir enfrentamientos violentos, ¿no? Habría que decir que en esta violencia que se genera a partir de estos actos que en principio nacen como pacíficos, la gran mayoría también están provocados por elementos de la extrema derecha y por las fuerzas de orden público. Dentro de esta violencia del periodo hay algunos puntos álgidos. Por ejemplo, a mediados de marzo, que coincide con ese momento en que se ilegaliza la Falange; mediados de abril, con unos incidentes que hubo bastante graves en el 5º aniversario, se estaba celebrando el 5º aniversario de la proclamación de la República; y a finales de mayo, concretamente, porque es cuando se produce algo que ya hablamos, que es la masacre de Yeste, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito más en Falange, ¿no? En este grupo, que fue de los primeros o fue el que más utilizó. Los tradicionalistas también hicieron lo suyo, ¿no? Para que veáis que el uso de la violencia está en el ideario de Falange desde su primer momento. Si tú solicitabas el ingreso a Falange, te daban como una especie de cuestionario con unas casillas en las que tenías que contestar la pregunta que te hacían, ¿no? Bueno, una de estas casillas se preguntaba si tenía bicicleta. Bicicleta era un eufemismo, era la palabra que utilizaban para preguntarte si tenías pistola. También a estos nuevos militantes, una vez que ya habían rellenado su ficha, su cuestionario, etcétera, aparte de otras cosas, les solían entregar unas porras flexibles forradas de metal. Es decir, ya en el momento que entrabas en Falange sabías a lo que entrabas. Ahora te preguntan, ¿tienes pistola? Y te dan una porra para que sacudas, pues está claro que por la vía del diálogo no están ellos muy dispuestos, ¿no? De hecho, crean milicias que podemos considerar como grupos paramilitares, que en primero es conocido como Falange de Sangre y luego por Primera Línea, ¿no? Y aquí en este grupo se introdujo un individuo que era Juan Antonio Ansaldo. Juan Antonio Ansaldo era militar, era piloto, que cómo sería de salvaje el hombre, que el propio José Antonio le paró los pies, le dijo
te estás pasando ya del pueblo, ¿no? Porque es que además él quería hacer como unas razzias, pues como habían hecho los nazis en Alemania, ¿no? O sea, de salir noches de cuchillos largos, es decir, matar rojos a diestro y siniestro, ¿no? Le sentó tan mal, bueno, de hecho José Antonio le expulsó, y le sentó tan mal que incluso conspiró para asesinar a José Antonio. Este individuo tuvo luego mucho que ver, también fue el que salvó a Calvo Sotelo cuando se tuvo que marchar de España, se lo llevó un avión a París, es decir, y luego estuvo muy involucrado en el golpe del 18 de julio, ¿no? Para que veáis esta justificación de la violencia, o esta alabanza de la violencia, Ruiz de Alda, que era otro de los grandes prohombres de Falange, el día 20 de mayo escribe un artículo en No Importa, a una revista afín, en la que dice: es indecente querer narcotizar a un pueblo con el señuelo de las soluciones pacíficas. Ya no hay soluciones pacíficas. La guerra está declarada y ha sido el gobierno el primero en declararse beligerante. El gobierno no pierde su tiempo en matar moscas, se da prisa en aniquilar todo aquello que pueda constituir una defensa de la civilización española y de la permanencia histórica de la patria, el ejército, la armada, la guardia civil y la falange. O sea, y unidos en los destinos del universal. Es decir, todo esto estamos hablando de antes del golpe de Estado. Y por favor, y claro, de antes del asesinato de Calvo Sotelo. Y luego veréis el porqué, ¿no? ¿Cómo sería la actitud de Falange en estos momentos? Que Guillermo Cabanellas, que es era hijo del general Cabanellas, uno de los insurrectos, calificó las acciones de Falange con una frase lapidaria: un verdadero canto de frenesí a la violencia. Es decir, también lo dice una persona nada sospechosa de ser izquierdista. Para mayor abundamiento de que esto era una táctica y de que esto estaba en la práctica y en la teoría de Falange. José Antonio estaba, un 1 de marzo, estaba en casa de una señora, Marichu de la Vega, que llegó a ser secretaria de la sección femenina, junto a Luca de Tena, el del ABC, y Lequerica. Lequerica era un monárquico, ¿no? Y estaba en un balcón y estaban viendo una manifestación que estaba pasando en esos momentos. Y José Antonio se dirige a Luca de Tena y a Lequerica y les dice: con un buen par de tiradores, una manifestación como esa se disuelve en 10 minutos. Dice: esperamos que se enteren de una vez, nosotros estamos dispuestos a poner las narices, ¿no? Pues que ellos pongan el dinero. A esto se refiere a que en aquellos momentos a los falangistas, la falange estaba siendo subvencionada por las élites calvosotelistas y católicas y monárquicas, es decir, de hecho es que les pagaban un sueldo. Por ejemplo, en Orense, que es donde hay un dato muy concreto, los falangistas recibían 5 pesetas al día. Y los señoritos, pues era, claro, gente que tenía dinero, todos mezclados en estas tareas conspirativas, aumentaron a 10 pesetas en los días ya próximos al levantamiento. Es decir, se puede decir que eran, y eso es cierto, monárquicos, calvosotelistas, etcétera, utilizaron a la falange como pistoleros. Porque, digamos, ellos urdían, o ellos lanzaban los mensajes, ellos hacían a todo eso. Tenemos que dar, José Antonio está en la cárcel desde marzo. Los tienen como pistoleros contratados, es decir, bueno, nosotros, digamos, somos los teóricos y los que se la juegan, pues que sean estos que son muy aficionados a las pistolas, ¿no? Digamos, era un poco, Falange actúa como fuerza de choque de todos los grupos conspiradores o todos los grupos proclives a un levantamiento militar, ¿no? Y hay que hablar de la violencia institucional, ¿no? La violencia institucional porque, y esto es algo que habría que poner también en lo negativo de la República, en estos momentos, como os he comentado antes, la gran mayoría de los muertos que aparecen en este periodo son causados por miembros de las fuerzas de orden público o por el propio ejército regular. Es decir, generalmente además todos en
digamos, reprimiendo manifestaciones, etcétera, ¿no? La gran mayoría no digamos en enfrentamientos provocados por parte de los trabajadores o de quien fuera estuviera manifestando, sino no, directamente por represión. Y gran parte también de la culpa de que esto surgiera es porque en un momento determinado el gobierno prima la seguridad sobre el derecho de ciudadanía, ¿no? Claro, primar esto, la seguridad sobre el derecho de ciudadanía, pues manifestación, huelga, etcétera, es como darles carta blanca a las fuerzas de seguridad para que repriman a su libre albedrío. Además, contando una cosa, que muchos de los submandos oficiales, etcétera, de estas fuerzas armadas, sobre todo dentro de la Guardia Civil, hacían caso omiso de las órdenes que se daban directamente y actuaban de motu propio. Digo, actuaban de motu propio, y por ejemplo, es un ejemplo. Ahí fueron salvajes, porque estuvieron persiguiendo, corriendo por el pueblo detrás de la gente, pegándoles tiros. O sea, ya una vez pasado el hecho puntual que motivó el primer enfrentamiento, fue una caza, pero vamos, y caza en el sentido literal de la palabra, ¿no? Esto también viene porque no se había hecho, nunca se hizo, otro de los grandes errores del pueblo, nunca se hizo una verdadera depuración, no ya de mandos, sino de, digamos, los oficiales o suboficiales. Luego lo veremos cuando ya entremos en la guerra civil, que en el momento de la sublevación, generales, la mayoría de generales se mantuvo fiel a la República. Fueron sobre todo los oficiales, capitanes, tenientes y suboficiales los que mayoritariamente apoyaron el golpe. Es decir, no digamos las altas jefaturas del ejército. Solamente hubo un general de división orgánica, que fue Cabanellas, de los que había en aquel momento, solamente un jefe de división orgánica se levantó, ¿no? Como os decía, esta represión, por ejemplo, el porcentaje de muertos provocados por la actuación gubernamental es el 30% para González Calleja, para Rafael Cruz lo sube hasta el 43%, ¿no? Concretamente, a nivel de víctimas, que hay, según el historiador que veáis, van desde 270 a 384, y yo me quedo con esta cifra, que es la cifra que da Eduardo González Calleja en el 2015. Antes había dado 231, pero luego, como siguió investigando, aumentó esto. Es la más fiable, la de 384. Bueno, pues de todos estos, 112 los causaron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente la Guardia Civil. Esto representa el 29,16% de las víctimas. Os he dicho antes, Rafael Cruz sube bastante este número. En cuanto de los asesinatos de los que se conoce autor, es decir, fue fulano o mengano, de los 287 de los que se sabe concretamente quién fue, 180, es decir, el 62% del total, fueron llevados a cabo por pistoleros de derechas, cajeteros de falange o agentes del orden público. Es decir, tenemos mucha más violencia ejercida, digamos, por tanto de la derecha como las fuerzas de orden público, que asesinatos o violencia protagonizada por gente de izquierda, ¿no? Y en víctimas también. Hubo muchísimo, es abrumador el porcentaje mayor de víctimas que hubo, de gente de obreros, jornaleros, o gente además que supuestamente, bueno, suponen que son de izquierdas, que del lado contrario. Otro tópico que se suele decir, un poco tomando como modelo a Madrid. Claro, Madrid es la caja de resonancia, Madrid era la capital de España, entonces cualquier cosa que pasara en Madrid tenía muchísima mayor repercusión que lo que ocurriera en otras poblaciones o en otros pueblos. Pero es un tópico que mayoritariamente los asesinatos fueron en grandes ciudades. No, al revés, el 41% de los asesinatos ocurrieron en ciudades de menos de 10.000 habitantes. Y estos asesinatos influían mucho el tema personal, el tema de odios, de rencores personales, etcétera, ¿no? También, además, en estas pequeñas poblaciones, donde, sobre todo poblaciones rurales, evidentemente, donde la intervención de la Guardia Civil
mayoritariamente, es mucho más dura, porque en las capitales que también intervenían, entonces la Guardia Civil también intervenía en Madrid, en capitales, pero ahí era generalmente la Guardia del Salto la que llevaba, digamos, el mayor peso del orden público, mientras que en las poblaciones rurales, como todos sabéis, era la Guardia Civil, ¿no? Creo que hasta ahora ya hemos venido demostrando que ni la primavera del 36 estaba preparando ninguna revolución, ni que la conflictividad sociopolítica fuera justificación para acabar por el medio de la violencia con un sistema político elegido libremente, que este clima de violencia era en buena medida parte de una estrategia de las derechas, etcétera. Para que veáis que, bueno, de este análisis hay algunos historiadores que lo comparten. Alberto Rey Tapia dice: la visión cuasi dantesca que presentaba la derecha era inducida y respondía a la imperiosa necesidad de justificar el golpe militar que se preparaba. Santos Julián era sospechoso de ser un rojo. Ni la guerra ni la revolución fueron resultados inevitables de la situación por la que atravesaba la República en 1936, sino consecuencia directa del golpe de Estado militar. Julio Aróstegui: la conspiración y su elevación no tuvieron un origen directo en esas violencias y desórdenes, sino en causas de más largo recorrido. Esto venía desde hacía tiempo. Estos enfrentamientos violentos no ocurren en la primavera del 36 espontáneamente. Ya habían venido, ya habían empezado desde el mismo momento en ese programa La República, o incidentes al día siguiente, el mismo día 15, pero es que ya también venía anteriormente. Es decir, tanto en el periodo de la monarquía borbónica, durante la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, incluso antes. Es decir, estos enfrentamientos, digamos, enfrentamientos violentos se venían dando en España habitualmente desde el siglo XIX, es decir, no era nada nuevo, ¿no? Todos los españoles eran muy dados a arreglar todo a garrotazos, ¿no? Todo el cuadro de Goya, ¿no? Es famoso, pues era un poco esto, ¿no? Y en algo nos vamos a parar un poquito, porque suena a chiste, pero deja tomar a chiste, ¿no? Es la amenaza comunista. Esto de que había un complot, además ahora veréis la que se armó, ¿no? Esta amenaza comunista que muchos historiadores del régimen, como podía ser Algaraz, Manuel Aznar, Ricardo de la Sierva, este señor que era historiador sin ser historiador, era químico, bueno, pues, ocupó, era el historiador oficial del franquismo, ¿no? Al que luego les han seguido gente como Luis Fernández Suárez, Carlos Seco Serrano, Stanley G. Payne, Burner Bolote, etcétera, etcétera, ¿no? Que mantuvieron esta teoría de que había una amenaza comunista, cuando ahora veremos que es totalmente incierto, ¿no? Incluso grotesco, ¿no? Como lo que se iban a argumentar en su día, ¿no? Vamos, esta amenaza comunista lo utilizó Hitler cuando el incendio del Reichstag, que lo mandó quemar él, lo utilizó Mussolini, lo utilizaron los conservadores británicos para derrotar a los laboristas en las elecciones de 1924, lo utilizaron los norteamericanos en 1923 para asesinar a Sacco y Basenti, lo utilizó McCarthy para justificar la Guerra Fría. Es decir, es algo que en Occidente, en España mismo, ya lo utilizó Primo de Rivera, ¿no? En el fondo, esta dictadura, bueno, puesta a pacha con Alfonso XIII, era para evitar el problema comunista, cuando en aquella época en España comunistas no había ni 500. O sea, pues dime tú, 500, ¿qué revolución pueden armar? Pueden hacer el ridículo, sí, pero vamos, revolución no, ¿no? Aquí era normal este discurso de Carlos Sotelo, de Ramiro de Maeztu, de Albiñana, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos además creían que el Partido Comunista o el Frente Popular era el caballo de Troya que habían metido aquí Stalin y los soviets para hacerse con el poder, ¿no? El ideal gallego decía: eres en suma español, esto el 4 de febrero, antes de las elecciones. Eres en suma español, pues Rusia aprobó recientemente hacer de nuestra patria la primera de sus colonias. El 16, marxismo o España. Ese documento donde se supone que Rusia ha dicho España va a ser colonia, no existe. El 6 de febrero, ABC hace otro llamamiento, ¿no? A los votantes a ocupar su lugar en la trinchera, ya estamos hablando de un tono un tanto belicoso, contra la revolución de hordas asesinas e incendiarias capitaneadas por extranjeros de faz mongólica que quieren imponer la dictadura del proletariado. O sea, vamos a ver, de golpe, aquí los de izquierda eran los unos y Azaña era Atila.
claro, cualquiera se imagine a Azaña, pues no le acababa al pobre hombre de cuadrar mucho el símil, ¿no? Franco, en distintas entrevistas que concedió después de acabar la guerra, lo seguía manteniendo, ¿no? Cada vez que le hacía una entrevista decía, no, que el golpe había estado, porque vamos, la revolución comunista estaba en marcha. Cuando, fijaros, cuando empieza cuando gana el Frente Popular, el Partido Comunista tenía en torno a los 20.000 afiliados. Si sacó los escaños que sacó en las elecciones del 36, no fue porque iba en coalición. Entonces, por el sistema que había de votaciones, le facilitaron, digamos, que la gente del Frente Popular ayudó a que el Partido Comunista, me parece que fueron 13, os hablo de memoria, ¿no? Como entre 13 y 15 diputados comunistas los que había tras las elecciones de febrero del 36, pero gracias a esto, no porque por su número real de votos o por el número de afiliados le correspondiera esta representación, ¿no? Bueno, para esto de la revolución comunista, ¿qué dijeron? Presentaban unos documentos, unos teóricos documentos. Dice, mirad, unos documentos que demuestran que había una revolución bolchevique en marcha. El primero que habló de estos documentos fue Mola, al día siguiente de la matanza de Badajoz, concretamente el 15 de agosto, y que en un discurso que se emitió a través de Radio Burgos. Y dijo, de no haber sido por nosotros, el ejército, al paso con tiempo y en fecha oportuna, la historia de la humanidad hubiera conocido en pleno siglo XX la más sangrienta de las revoluciones, que nos hubieran llevado forzosamente a desaparecer del mapa de Europa como nación libre y civilizada. Lo que se proyectaba para el 29 de julio, atentos a esta fecha, 29 de julio, retenerla, bajo los puños cerrados de las hordas marxistas y a los acordes tristes de la Internacional. Solo un monstruo de la compleja constitución psicológica de Azaña pudo alentar tanta carácter. La pobre Azaña me lo están poniendo cuando posiblemente era el hombre más pacífico, bastante cobardica de los que había, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar de los documentos. Se supone que hay cuatro documentos elaborados por la Comité, que con los planes, lo que había que hacer, etc. Bueno, en el primero, que es lo que ellos llamaron los franquistas, informe confidencial número 3, habla de la rebelión en Madrid prevista entre los días 10 de mayo y 29 de junio. Visto que Mola dice 29 de julio, porque 29 de junio supones antes del 18. Entonces ya se tiene que haber producido la revolución soviética, de los soviets. En el informe confidencial número 2, en ese dan los nombres del soviet español, ¿no? El soviet español lo iba a presidir Largo Caballero. Iban a estar entre otros Carlos Hernández Zancajo, que era del PSOE, Luis Araquistain, que también era del PSOE, Eduardo Ortega y Gasset, que no era para nada comunista, era del Partido Republicano, era bastante de izquierda, pero no era comunista, ¿no? Julio Álvarez del Valle, que era del PSOE, Jerónimo Bugueda, que era del PSOE, Francisco Galán, este sí era hermano de Galán, muerto por los accidentes, José Díaz, que era secretario general del PC, Luis Jiménez de Azul y tal. Pero además aquí se dan, y había también un delegado, el delegado de la Tercera Internacional, que era Ventura Delgado, ¿no? Además se relacionan las fuerzas, digamos, militares, y decía que contaban con decenas de miles de armas, entre pistolas ametralladoras y ametralladoras, y dinamita para equipar a 20.000 hombres. Las fechas, en este caso, y veréis que las fechas van cambiando según el que escribía el panfleto, ¿no? En este caso van entre el día 11, un día antes que el documento número 1, y el día 29 de junio. Seguimos con junio, no el julio de Mola, ¿no? En cuanto a recursos humanos, contaban con 150.000 de las fuerzas de asalto, 10.000 las de resistencia y 120.000 las sindicales. O sea, vamos a desmontar luego esto. Hay otro informe secreto. En este se habla de una reunión en Valencia que se había producido el 16 de mayo, en la que habían estado dos delegados soviéticos, dos delegados franceses, delegados españoles que venían de Francia a entrevistarse con Maurice Thoré, que era, digamos, el secretario del Partido Comunista francés, ¿no? Según en este informe, el 10 de junio estaba prevista otra reunión en Madrid,
a la que iban a venir ya importantes dirigentes comunistas internacionales para ya dejarlo todo preparado y más que preparado, ¿no? Y luego hay otro documento más, que en este nada más que se habla de las órdenes que se habían dado, ¿no?, los comunistas, que era para poder neutralizar el ejército y a sus oficiales. Bueno, una de las primeras cosas que de esto ya te choca, que si es algo tan secreto, hubiera copias por todos los lados. Pero es que además en sitios tan dispares como Lora del Río, Palma de Mallorca, la línea de Concepción, una aldeita cerca de Badajoz. Es decir, hombre, si algo está en secreto, lo que no hace es tirarlo ahí como si fueran en panfletillos, ¿no? Vamos a ver en todas las barbaridades que ocurren. Primero, los cambios constantes de fechas, ¿no? La disparidad de lugares y el número de copias. Como digo, no es lógico que unos documentos que se supone son secretos y confidenciales tengan esa difusión y que te las encuentres, bueno, te las encontrabas igual en un colmado que en una tapia. Los documentos no llevan ningún tipo de fecha, de sello o de firma. No hay una sola copia de todas estas que sea exactamente igual. Generalmente cuando haces una cosa de estas, haces copias y todas son iguales. Está visto que las copias las debían de hacer a mano. Entonces cada uno ponía lo que a él le parecía que era mejor, ¿no? En la variopinta descripción ideológica de los miembros del Soviet, ¿no? He dicho antes, había algunos que no eran para nada, eran absolutos simpatizantes del régimen de Stalin, ¿no? Y luego, claro, lo que ya llaman la cantidad de armas y hombres que se supone contra los occidentales, vamos, si estuviera sido verdad, el 17 de julio palman en todos los lados. Es decir, vamos, no queda ni un militar sublevado, porque los arrasan. Esto es, contaros que esto no estaban contando con los militares que no se iban a, que también había militares que se iban a sublevar, simplemente civiles armados. O sea, estamos hablando de 280.000 civiles armados. Vamos, esto había parado cualquier golpe. Sabéis que en muchos sitios no se pudo parar precisamente porque el pueblo, los que supusieron el levantamiento, no había armas. Era muy difícil contra ametralladoras tirar piedras, ¿no? Esto lo desmonta además en dos libros, son deliciosos, buenísimos. Se han hecho muchas ediciones, los podéis encontrar, de Herbert R. Sudworth, que uno es El lavado del cerebro de Franco y otro es El mito de la cruzada de Franco. Son dos joyas. Posiblemente es el hispanista que más, aparte tiene una biblioteca que era bestial, el hispanista que más sabía de la Segunda República y de la Guerra Civil. Pero es que para ver es que esta falacia, lo que pasa es que algunos, parece increíble que algunos lo siguen manteniendo, ¿no?, de que esto es real. Hasta el propio Ricardo de la Cierva confirmó que estos documentos eran falsos. Y además se lo confirma porque se supone que un escritor, un falangista llamado Tomás Borràs, por su gran charlita le reconoció que él fue el encargado de escribirlos y a su vez de distribuirlos por todo el país. Es decir, si ya el Ricardo de la Cierva te está reconociendo, esto fue una charlotada, que fue unos documentos que sacaron, bueno, para tener, digamos, una justificación escrita y mirar que es que hemos tenido que hacer esto, que si no vienen los rusos, ¿no? Incluso Gil Robles decía, en su obra No fue posible la paz, nunca ha querido la posibilidad de un alzamiento comunista en aquellos momentos y mucho menos con la participación directa de la Comité. El embajador norteamericano, Claude Bover, en el mismo sentido. Incluso Miguel de Unamuno, en su famosa locución en Salamanca, con la que casi le cuesta la vida, dijo que la campaña que se estaba haciendo militar, dice, esta es una campaña contra el liberalismo, no contra el bolchevismo. Todo el que fue ministro de España, por muy de derechas que sea, está ya por escrito. Vencerán, pero no convencerán, conquistarán, pero no convertirán. Es decir, hasta el propio Unamuno, que sabéis que en un primer momento apoyó el golpe de Estado, me da cuenta, bueno, que esto de la falacia esta de la revolución bolchevique no tiene sentido, ¿no? Y vamos a ir terminando ya. Hay dos acontecimientos que se producen muy inmediatamente antes que el golpe de Estado. El primero es el asesinato del teniente Castillo, de José del Castillo Sáenz de Tejada. Era un hombre que pertenecía a la ascendencia aristocrática, era miembro del PSOE, de la Unión Militar Republicana Antifascista, de la UNRWA. Había participado en la guerra de Marruecos, ascendiendo a teniente por méritos de guerra. Tras la Revolución de Octubre, un hombre que
pasó un tribunal militar y le condenaba a 1 año de prisión por haberse negado a reprimir a los obreros diciendo yo no tiro sobre el pueblo. Bueno, en el 14 de abril, durante el aniversario de la República, un falangista lanza un petardo, un explosivo a la tribuna donde estaban las autoridades viendo el desfile, ¿no? Entonces se produce un tiroteo y un alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, cae muerto. En el entierro de este individuo, cuando van por todo Madrid paseando el féretro, un grupo de los del entierro se dirigen hacia el Palacio de las Cortes con la intención de asaltarlo, ¿no? Se vuelve a producir otros enfrentamientos y en ellos muere Andrés Sáenz de Tejada, que era primo de José Antonio, y algunos acusaron directamente a que el autor del disparo, esta represión que acabó con él, fue el teniente Castillo. No está ni mucho menos demostrado que esto fuera así, ¿no? Pero en cualquier caso estaba haciendo uso de legítima defensa, porque los otros no iban precisamente desarmados, ¿no? Bueno, pues el 12 de julio, que además estaba un poco celebrando, se había casado hace poco, había estado por la tarde en los toros, y ya por la noche, cuando sale de su casa para dirigirse al cuartel de Pontejos, donde ahora está la Comunidad de Madrid, ¿no? Antes era la triste DGS que algunos hemos conocido, ¿no? Pues en la calle la esquina de Ecuador, la esquina de Augusto Figueroa, está ahí por la calle Foncarral, a la altura de Chueca, más o menos, es asaltado por 4 pistoleros. No se sabe aquí si fueron falangistas o carlistas, que le disparan varias veces y bueno, cuando le llevan a una casa de socorro ya el cadáver, ¿no? No fue el primer militar de izquierdas asesinado, sino que el día 8 de mayo había sido asesinado el capitán Carlos Faraudo, que también era un militar de izquierdas, era también miembro de la UNRWA, y al que habían asesinado igual. Bueno, la primera reacción que hubo fue de los oficiales Urbano Horas de la Torre, que este es el mismo hombre el que dirigió, cuando vio que no se daban armas al pueblo, que no había manera de lograr entrar en el cuartel de la montaña, se fue a un cuartel, parece unos cuarteles a un regimiento de artillería, no os puedo decir, de María Cristina, me parece que fue. Consiguió un par de cañones y fue el que dirigió desde la Plaza de España, casi ya con Ferraz, los disparos de artillería contra el cuartel de la montaña. Bueno, pues este oficial le mandó una carta al mismo día, al día siguiente del asesinato del teniente Castillo, en el que le dice, se la manda a Manuel Díaz, que era era de la Unión Militar Española, que era, digamos, los golpistas y los militares facciosos, ¿no? En la que dice, si volviese a tener lugar otro atentado semejante, replicaríamos con la misma moneda, pero no en la persona de algún oficial del ejército, sino en la de algún político. Quedaros con este dato. Quedaros con este dato. Estamos hablando de gente, 2 miembros de la UNRWA, y veremos que esto tiene su significación, ¿no? ¿Cuándo se produce y por qué se produce el asesinato de Cabo Sotelo? El asesinato de Cabo Sotelo es básicamente una venganza por el asesinato del teniente Castillo. ¿Quiénes lo llevan a cabo? Más, ¿quién lo dirige? Gente de la UNRWA también. Y además compañeros del teniente Castillo en la Guardia de Asalto. Es decir, compañeros de del mismo grupo, es decir, del mismo batallón que era el teniente Castillo, ¿no? Un poco siguiendo esta ya amenaza que le había dicho Urbano Horas, ¿no? Y sale un grupo, cuando en el cuartel de Montejos, pues entre sus compañeros, porque además era un hombre muy querido, muy respetado, era joven, claro, los ánimos se van subiendo y deciden ir a buscar a alguien. Se montan en un coche oficial, y entre ellos 2 compañeros de Castillo, pero también va un capitán de la Guardia Civil, que también era miembro de la UNRWA, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Primero se acercan a buscar a Antonio Goicoechea. Antonio Goicoechea era uno de los líderes monárquicos, además de los monárquicos tradicionalistas, reaccionarios, ¿no? Y no lo encuentran. Van a por Gil Robles, tampoco lo encuentran cuando estaba fuera de Madrid. Y al tercero que le toca es a Cabo Sotelo. Van a por Cabo Sotelo. Entonces llegan a su domicilio
le detienen, además le detienen, digamos, él se deja detener porque al ver que era un guardia civil, que se identifica además como guardia civil, el que dirigía a aquellas fuerzas, pues él le dice, el capitán de la Guardia Civil, era el capitán Condes, que lo van a llevar a la DGS para unos interrogatorios, etc. Cuando se supone que le trasladan, que iban a trasladarle a la Dirección General de Seguridad, un guardia de asalto que estaba sentado justo detrás de él, que se llamaba Luis Cuenca, saca la pistola y le pega un tiro en la nuca. Entonces lo que hacen es se llevan el cadáver al cementerio de la Almudena y lo dejan allí junto a donde hacían las autopsias, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha ocurrido? Mucha gente lo primero, y lo sigue manteniendo, que Calvo Sotelo, el asesinato de Calvo Sotelo fue un crimen de Estado. Bueno, para que veáis una cosa, cuando se produce el asesinato del teniente Castillo, y lo corrobora el propio Gil Robles, un grupo de guardias de asalto se dirigen al ministro del Interior, otros dicen que no fue al ministro del Interior, al ministro de la Gobernación se llamaba entonces, sino al director general de Seguridad, para pedirle que procediera a la detención de todos los líderes de derechas que estaban preconizando esta violencia, etcétera, ¿no? Además, lo fueron reclamando, digamos, de manera un tanto airada, ¿no? No solamente no consiguieron sus objetivos, sino que el ministro de la Gobernación ordenó que los arrestara. Esto demuestra que no estaba dispuesto a actuar el Estado como ser el brazo vengador del asesinato de Castillo, ¿no? Y esto, como digo yo, lo corrobora Gil Robles, ¿no? Aparte, sería de estúpidos si tú como Estado es el que organizas el asesinato de un dirigente político, que utilices guardias uniformados y un coche oficial. Es decir, fíjate, si no tiene el Estado maneras, y todos los Estados y durante todos los tiempos lo han hecho, de decir a fulano fuera, ni te enteras. Evidentemente no mandas a todos con el uniforme en un coche, además en un coche donde iban 12 miembros, montar el pollo para matar, para que vieran claro quién era el que lo mataba, ¿no? Hay más, esto que es increíble que todavía algunos lo sigan diciendo, ¿no? Que a Calvo Sotelo lo mataron por orden del Estado, es alucinante. Gil Robles reconoce, no fue posible la paz, esta autobiografía, afirma que nunca tuvo prueba alguna que el gobierno estuviera implicado en el asesinato y que él personalmente estaba convencido de que no fue así. Es más, Pedro Asís Rodríguez, en una obra que también es una memoria, son testimonios y recuerdos, que era amigo personal de Calvo Sotelo y junto a él fue cofundador del Bloque Nacional, participó en la Sanjurjada, etcétera, es un libre de toda sospecha. Relata que él estuvo mucho tiempo investigando el asesinato de Calvo Sotelo y que no pudo encontrar absolutamente nada que pudiera hacer pensar que fue un crimen de Estado. Bueno, pues esto, como que insisto, se sigue repitiendo. Bueno, no veáis la entrada de Wikipedia, el asesinato de Calvo Sotelo, directamente no la veáis, porque es uno de los que todavía siguen diciendo que ya el asesinato de Calvo Sotelo provocó. No, y es una gran mentira. Y lo veremos en la clase que viene, que es donde vamos a hablar del ejército de la República, todas las conspiraciones, las acciones militares que hubo, que el golpe de Estado se estaba preparando desde mucho antes. Ya hubo intentos en el 31, hubo intentos en el 32. Digamos que a partir ya, durante el periodo que estaba la CEDA, es decir, del 33 al 35, esto ya se está preparando y hay conspiraciones, tanto entre militares, sobre todo eso los que llevaba la voz cantante, y civiles. Hablamos de Calvo Sotelo, hablamos de la participación de Gil Robles, hablamos de la participación de los requetés, hablamos de la participación de alfonsinos, etc. Es decir, desde muchísimo antes, no ya solo desde antes de las elecciones o después del triunfo del Frente Popular, sino desde el mismo momento en que se proclama la República. Y algunos, bueno, tuvimos la Sanjurjada, pero es que muchos otros no llegaron porque fueron abortados antes de a lo que llegó la Sanjurjada, ¿no? Que más que la Sanjurjada fue una charlotada, ¿no? Pero es decir, absolutamente no puedes decir que el asesinato de Calvo Sotelo provoca la sublevación militar que nos lleva a la guerra civil. O sea, esa falacia todavía se mantiene, ya digo, incluso pues en la entrada de Wikipedia, ¿no? Entonces,
Esto es algo de que, como historiadores, ya puede ser de la ideología que quieras, a mí particularmente me revuelve el estómago, ¿no? O sea, que una mentira se pueda seguir perpetuando durante tantos años y que desgraciadamente haya todavía muchísima gente que se la cree, que escuchan a cualquiera de estos titiriteros en la televisión o en cualquier artículo periodístico y tal, y se lo creen. Porque también me preguntan, bueno, pero ¿en qué se basa este señor o esta señora, ¿no?, para decir esto? Da igual, se lo creen. Desgraciadamente todavía en España somos muchos, o hay muchos españoles y españolas que lo primero que leen, lo escriba, esto ya se lo dice la tele, ¿para qué queremos más, no? Es palabra de Dios. Conclusiones. Los gobiernos de Frente Popular no fueron los responsables de la violencia. La violencia por sí misma ni destruyó la República, ni fue la causante de la guerra civil, como os he dicho antes, ni es cierto que se iniciara en la primavera del 36, ¿no? Lo que provocó esta oleada de violencia fue la victoria del Frente Popular, y no aceptar ya por muchas partes, una parte de la sociedad, evidentemente las élites de la sociedad, que ya veían que se les volvía a acabar los privilegios. Estos privilegios había logrado mantener, incluso recuperar algunos durante el bienio radical cedista, se había acabado, ¿no? Otra de las mentiras que además dicen, también para achacar esto, es que, por ejemplo, las elecciones de febrero del 36 fueron fraudulentas, ¿no? Y que esto, claro, pues, provocó este ánimo violento. Vamos a ver. Habría que recordarles que las elecciones de febrero del 36 las organiza y las prepara un gobierno de derechas, porque eran los que estaban gobernando, los radicalcelistas. Solamente 2 veces en la historia de España un gobierno ha perdido las elecciones, antes de, digamos, de este último periodo, un gobierno ha perdido las elecciones que ha convocado. Hasta, digamos, este nuevo Estado, la democracia que tenemos ahora, solamente 2 veces. Una en el periodo de la Restauración y otra esta. Es decir, un gobierno de derechas convoca las elecciones, pero la ganan las izquierdas. ¿Qué ocurre? Que sí hubo intentos de pucherazo, por ejemplo en Granada y en Cuenca se tuvieron que repetir, pero no por lo que decía esta gente, no, es que fueron un chanchulleo. Claro, fue un chanchulleo, aquí se intentó, o sea, aquí se dio literalmente un pucherazo, donde los partidos de derechas tuvieron más votos que votantes había. Entonces, claro, cuando se hacen determinadas denuncias se ve, y en Cuenca y en Granada se repitieron las elecciones y ganó el Frente Popular. Pero es decir, si hubo un amaño de elecciones, no fue por la izquierda de entrada, porque no tenían los resortes. Los gobernadores civiles eran los puestos por ellos. Los gobernadores civiles, sabéis que son los que controlan el cotarro, sobre todo entonces, más que ahora, el cotarro de las elecciones. Los ayuntamientos habían echado a la gran mayoría de alcaldes que eran socialistas y habían metido a alcaldes de ellos. ¿Cómo vas a hacer fraudulenta unas elecciones donde tú no manejas ninguno de los resortes de esas elecciones, ¿no? Es decir, otro argumento más, también falaz y también que se rebate de manera fácilmente, ¿no? Y sobre todo, una última conclusión, a partir de mayo, tanto la violencia en cuanto a víctimas como incidentes huelguísticos, etcétera, había remitido considerablemente. Es decir, digamos que una espiral que hemos visto, estaba en marzo, semanas puntuales de marzo, semanas puntuales de abril, había bajado de una manera bastante elocuente. Es decir, digamos que en junio, julio, la situación de esta violencia en la calle, este desorden público, se llama, se estaban comenzando a equilibrar, a neutralizar. ¿Qué ocurre? Que el golpe del 18 de julio, evidentemente, abortó esta trayectoria de que volvieran un poco las aguas a su cauce. Y nada más, nos vemos el día 21. Si queréis alguna pregunta. No, nos vemos el día 7 de marzo, el jueves 7, que vamos a hablar.